En este video vas a conocer a algunas de las personas más misteriosas y extrañas de la historia. Al verlas, te costará creer que realmente existieron en este mundo. Número 1. En la Francia del siglo XVIII existió un hombre que desafió toda lógica médica y dejó a los científicos completamente desconcertados. Su nombre era Tarrare, un artista callejero y más tarde soldado, conocido por una capacidad imposible. Podía comer cantidades monstruosas de comida y aún así nunca sentirse lleno. Tarrare ingería volúmenes extremos de alimentos, pero eso no era lo más aterrador. También era capaz de consumir objetos no comestibles, algo que ningún ser humano debería poder hacer. Lo más extraño era su cuerpo. A pesar de comer sin parar, no engordaba. Se mantenía delgado, débil, y su piel era tan floja que, después de comer grandes cantidades, su abdomen se inflaba como un globo. Debido a esta condición tan anormal, Tarrare primero fue exhibido como un espectáculo callejero, donde la gente pagaba solo para verlo comer sin detenerse. Pero más tarde, esta misma habilidad lo llevó a trabajar para el ejército francés como mensajero militar. Su misión era aterradora: tragar documentos secretos, cruzar territorio enemigo y más tarde recuperarlos. Todo funcionaba gracias a su estómago imposible. Los médicos de su época intentaron entender su condición. Lo diagnosticaron con polifagia extrema, un hambre incontrolable y permanente. Sin embargo, hasta el día de hoy, el verdadero origen de su enfermedad sigue siendo un misterio médico. Nadie pudo explicar cómo su cuerpo soportaba semejante castigo. Nadie pudo explicar por qué su hambre jamás se apagaba. La vida de Tarrare quedó marcada como uno de los casos más extraños, perturbadores e inexplicables de la historia de la medicina. Hasta hoy su nombre sigue siendo sinónimo de un enigma que la ciencia nunca logró resolver. Número 2. Durante el siglo XVII, en la corte real de Inglaterra, existió una figura que llamó la atención de toda Europa por una razón muy particular: su estatura extremadamente pequeña, pero su enorme presencia en la historia. Se trata de Sir Geoffrey Hudson, un hombre que vivió aproximadamente entre 1619 y 1682, y que fue conocido como el Lord Minimus, es decir, el hombre más pequeño de la corte real. Geoffrey llegó a servir directamente en el palacio de la reina Henrietta María, esposa del rey Carlos I de Inglaterra. Su físico era tan inusual que en su época fue considerado como una de las grandes maravillas del siglo. A pesar de su baja estatura, Geoffrey no fue tratado simplemente como un objeto de entretenimiento. Recibió educación, vestía como un noble y participaba activamente en la vida de la corte real. En el grabado histórico se le representa como un joven elegantemente vestido. Lleva una espada, una vara, un sombrero en la mano y un pequeño bolso colgado al hombro. A su lado aparece un perro, lo que resalta aún más el contraste entre su tamaño y el mundo que lo rodeaba. Al fondo se observa un paisaje tranquilo y una pequeña construcción a lo lejos. Pero más allá de su apariencia, la vida de Geoffrey Hudson demuestra algo muy poderoso, que incluso en una época donde lo diferente solía ser motivo de burla, hubo quienes lograron respeto, reconocimiento y un lugar en la historia. Hoy, siglos después, su historia sigue siendo una de las más extrañas, impactantes y extraordinarias del pasado. Número 3. La imagen que estás viendo fue congelada apenas segundos antes de una tragedia real. El hombre que camina sobre el cable es Karl Wallenda, una leyenda mundial del equilibrio en las alturas. El 22 de marzo de 1978, en San Juan, Puerto Rico, Karl intentó una de las hazañas más peligrosas de su vida: caminar sobre un cable suspendido entre las dos torres del Hotel Condado Plaza, a una altura estremecedora. Tenía 73 años. Miles de personas observaban desde abajo mientras avanzaba paso a paso sobre el alambre. Durante varios metros, todo parecía bajo control, hasta que una ráfaga de viento repentina rompió su equilibrio. En cuestión de segundos, Karl perdió la estabilidad y cayó al vacío. Murió en el acto. Lo más impactante de esta historia es que Karl murió haciendo exactamente lo que más amaba: caminar sobre el peligro, desafiar a la muerte y demostrar que el miedo jamás controló su vida. Su caída no solo estremeció a Puerto Rico, sino al mundo entero. Hoy su imagen sobre ese cable no representa solo una hazaña,
representa el instante exacto en que un ser humano se enfrentó al destino sin mirar atrás. Número 4. A finales del siglo XIX, la aristocracia británica conoció a uno de sus personajes más extraños, Henry Paget, el quinto marqués de Anglesey, apodado el Marqués Bailarín. Henry rompió todas las reglas de su época. Se hizo famoso por sus shows teatrales extravagantes, su cruzar de vestuario en escena y una vida artística que escandalizaba a la nobleza. Transformó la capilla de su familia en un teatro de 150 asientos, donde él mismo protagonizaba las funciones. Su número más famoso fue el baile de la mariposa, con enormes telas blancas que se movían como alas en el escenario. Pero su obsesión por el lujo, joyas, pieles y fiestas, lo llevó a la ruina. Terminó en bancarrota, aunque aún así giró 3 años por Gran Bretaña y Europa con su compañía teatral. En 1900 se casó con su prima, pero el matrimonio fue anulado. Después sus documentos personales fueron destruidos, dejando gran parte de su vida envuelta en misterio. Hoy, Henry Paget es recordado como un noble que eligió el arte y el escándalo antes que las reglas de la realeza. Número 5. Entre 1834 y 1916, en plena era dorada de Estados Unidos, vivió una de las mujeres más poderosas del mundo financiero, Henrietta Hetty Green, conocida como la mujer más rica de América. A pesar de haber acumulado una fortuna que hoy equivaldría a miles de millones de dólares, Hetty llevaba una vida extremadamente austera. Vestía siempre de negro, reutilizaba su ropa por años y evitaba cualquier gasto innecesario. Por esta razón, Wall Street le dio un apodo que quedó para la historia: la bruja de Wall Street. Su riqueza no fue producto del azar. Fue una inversionista brillante que hizo crecer su dinero invirtiendo en ferrocarriles, bienes raíces y bonos del gobierno. Además, tenía una estrategia clave: comprar activos muy baratos durante las crisis financieras. Durante momentos críticos, como el pánico financiero de 1907, Hetty prestó dinero incluso a bancos y gobiernos municipales, convirtiéndose en una de las principales salvadoras del sistema. Cuando murió en 1916, a los 81 años, su fortuna superaba los $100 millones, una cantidad que, en valor actual, representaría aproximadamente $4.500 millones. Así fue la historia de Hetty Green, una mujer increíblemente rica, temida en Wall Street, respetada por su inteligencia financiera y recordada como el mayor ejemplo de riqueza sin lujo. Número 6. A finales del siglo XIX, el mundo del espectáculo conoció a un artista que parecía desafiar las leyes del cuerpo humano. Su nombre era Félix Verle, conocido como el hombre de la piel elástica. Verle se hizo famoso en los sideshows por una habilidad completamente asombrosa. Podía estirar la piel de su cuerpo de una forma extrema, algo que nadie más podía hacer. Hoy se cree que su condición estaba relacionada con una enfermedad genética conocida como el síndrome de Ehlers-Danlos, EDS. Este trastorno afecta los tejidos conectivos del cuerpo y se caracteriza por articulaciones extremadamente flexibles, fragilidad en los tejidos, piel suave, aterciopelada y anormalmente elástica, y una gran facilidad para sufrir lesiones. En la fotografía histórica, tomada alrededor de 1880, se puede ver a Verle estirando la piel de su pecho con la mano, demostrando en silencio la increíble elasticidad que lo hizo famoso. La capacidad de deformar su piel de esa manera era el centro de su espectáculo, pero también era una señal de una condición médica que, en su época, nadie comprendía por completo. Hoy Félix Verle es recordado como uno de los casos más extraños del entretenimiento y de la medicina histórica. Un hombre cuyo cuerpo se convirtió en un misterio viviente. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de todas estas personas? Déjamelo en los comentarios. Y para ver más videos como este, no olvides suscribirte a Nens Origins. Nos vemos en el próximo video.